¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? En primer lugar, adherirme a tu saludo y agradecimiento al canal en estos 15 años que está cumpliendo. Vamos a hacer un comentario sobre la situación que estamos viviendo, la pandemia, la difusión del virus, del coronavirus y su impacto sobre la economía y qué lecciones podemos sacar de allí, ¿no? Cuando uno revisa la Bueno, historia, Cuando uno revisa la historia, te decía, en realidad ha habido desde los orígenes de la humanidad, ha habido situaciones de epidemias, ¿no? Uno podría decir, desde el relato bíblico que está en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, de las plagas de Egipto, pasando por quizás la epidemia más conocida, que fue, digamos, la peste de principios del siglo XIV en Europa, la peste negra, pero no solamente han sido cuestiones del pasado, durante el siglo XX hubo muchas epidemias. Comenzado el siglo XX, en la segunda década, la mal llamada gripe española, y en el siglo XXI, por supuesto también, el SARS, aquella epidemia que también se originó en China, y posteriormente de eso, más recientemente, el tema de la gripe H1N1. Eso siempre ha ocurrido y siempre da la impresión que por una mezcla de incredulidad y de ignorancia, los hombres inicialmente la subestiman, pero a eso le sigue una fase de mucha preocupación y muchas veces de pánico. Esta situación que tenemos ahora probablemente tenga algunas similitudes con epidemias del pasado desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista económico no tiene ningún antecedente de esta magnitud. Por estos días hay quienes comparan y dicen, lo comparemos con la crisis del 29, con aquella crisis que sacudió al mundo y que duró durante prácticamente toda la década del 30 hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial en el 39. Sin embargo, me gustaría, y ahora sí entrando en lo económico, precisar dos o tres cosas que hacen que esta crisis sea distinta. La primera cuestión es que aquella crisis, la crisis del 29 o crisis de los años 30, en realidad era una crisis caracterizada por una caída de la demanda agregada de la economía. Eso lo iba a explicar un gran economista, Keynes, para explicar que en el capitalismo cíclicamente había crisis que se producían como consecuencia que la demanda agregada no era suficiente y eso generaba entonces caída del nivel de actividad, digamos, desempleo, y fue lo que se expandió durante la década del 30 por todo el planeta como una crisis de demanda. Sin embargo, esta crisis tiene otro elemento adicional que aquella no tuvo. Y esta crisis tiene como elemento adicional de que más allá de las discusiones entre los sanitaristas de cuál es la medida más adecuada para evitar la difusión del virus, existen decisiones, medidas que se adoptan que impactan directamente sobre la oferta, no solo sobre la demanda, sino sobre la oferta. La decisión de la cuarentena y del cierre de muchas actividades significa, además de la caída de ingresos de muchas personas que tienen que entonces reformular sus planes de consumo y esto hace caer la demanda, también significa una caída muy brusca de la oferta, hay una menor provisión de bienes y servicios, de manera tal que las recomendaciones no pueden ser simplemente de sostener la demanda. La demanda se sostiene básicamente con transferencias a los consumidores y a las familias, pero en este caso también es necesario atender al lado de la oferta, evitar que haya un colapso general de empresas. Y yo diría que uno debería distinguir dos plazos. Uno es el muy corto plazo, cuando estamos en la situación actual con mucha incertidumbre. En alguna medida las decisiones se toman como aquel caso de los bomberos que van a apagar un incendio, entran a la casa, hay que apagar el fuego y no se presta demasiada atención a probables daños colaterales que existan como consecuencia de accionar para apagar el fuego. Entonces, en este periodo, uno no debe alarmarse si tenemos una fuerte expansión monetaria, que los datos ya lo están mostrando,
si uno tiene un aumento muy importante del gasto, que está mostrándolo en todos los países del mundo, del gasto público, y tampoco si existe una decisión de apoyar a las empresas para sostenerlas, ayudándoles al pago de la nómina salarial o cosas por el estilo. Esta es una primera fase. Después está la otra fase, cuando pase la etapa de difusión, cuando pase, digamos, la pandemia sea solo un mal recuerdo, allí tenemos que enfrentar los otros problemas, algunos de los cuales serán desequilibrios que se han profundizado como consecuencia de las decisiones adoptadas en el corto plazo. ¿A qué apunto con esto? La crisis va a tener efectos muy fuertes para todos los países del planeta. Van a ser más fuertes para los países periféricos que para los países centrales que tienen más posibilidades de enfrentar la coyuntura. Y para Argentina en particular, mi impresión es que van a ser consecuencias muy negativas porque además nos toma con una situación previa en que Argentina venía arrastrando una situación recesiva, una situación con altas tasas de inflación, una situación con las cuentas públicas que no estaban en orden. Y entonces en este periodo en que hay que aumentar el gasto, en que caen los recursos porque caen las recaudaciones, en este periodo entonces se va a profundizar muchas de esas dificultades. Mi impresión es que a la salida de esto vamos a tener una Argentina que va a tener obviamente más pobreza, que va a haber tenido quebrantos de empresarios y que no va a ser uniforme obviamente el impacto. Habrá sectores de la sociedad, en general los sectores más vulnerables, que van a estar en una situación más complicada, empresas, en general las empresas de menor dimensión económica, que van a enfrentar más dificultades, y además en ese periodo que es el de la salida, de la recuperación de la economía, eso va a depender también de lo que hagamos durante este periodo. ¿Por qué? Porque si hay muchas empresas que caen, las posibilidades de recuperarse rápidamente son menores. Si hay mucho aumento muy alto de los niveles de pobreza, eso va a afectar a la demanda de la economía, de manera tal que la salida va a estar condicionada por el éxito que tengan las medidas, estos paliativos que se adoptan en la primera fase. Ahora bien, las decisiones pueden ser correctas, pero además hace falta que sean bien ejecutadas. Es decir, la eficiencia en la aplicación de los recursos puede llegar a condicionar el éxito o el fracaso de las medidas, por más que hayan sido decisiones correctas. Por ejemplo, si yo decido acompañar a las familias en sus ingresos, aquellas que han perdido ingresos como consecuencia de la cuarentena, bueno, el éxito dependerá de que efectivamente llegue y que no haya en el medio, digamos, errores en la implementación, burocracias y muchas cosas que hagan que el recurso finalmente no cumpla su objetivo. Si nosotros miramos cuál puede ser la evolución de la economía, entonces va a depender de esto y también va a depender de solucionar desequilibrios que teníamos y desequilibrios que vamos a producir. Si uno mira los números fiscales que se han conocido ayer, es claro el aumento del déficit primario muy importante, y si uno mira la recaudación, es claro que se ha derrumbado. Las provincias están pidiendo asistencia. Hay quienes incluso han empezado a sugerir que debería no solo emitirse dinero, sino cuasimonedas. Es decir, hay una situación digamos, muy compleja en el marco del cual se deben tomar estas decisiones. Mi impresión es que vamos a tener por delante unos meses muy duros, Ricardo. Argentina además la toma, y lo hemos dicho en otra oportunidad, a la mitad de una reestructuración de la deuda que fue presentada la semana pasada y que hoy ya hay algunos fondos que han dicho que no aceptan los títulos que les ofrece a cambio la Argentina. Es probable que esto forme parte de una estrategia, pero lo concreto es que hasta que no se cierre el frente externo, hasta que no se pueda acordar con el Fondo Monetario algún diferimiento de los pagos que no son este año, pero que va a haber que afrontarlos, por ahora la situación de Argentina es que lo único que ha dicho es que no va a pagar. Mañana hay un vencimiento que Argentina no va a pagar, de bonos de estos que se van a reestructurar,
y ahí se va a abrir un periodo de 30 días para ver si efectivamente cae en default. Antes de eso, unos 10 días antes, los tenedores de títulos a los cuales se les ofrece reestructuración deberán contestar si aceptan o si no aceptan la propuesta. No nos ayuda además el contexto internacional, más allá de que algunos analistas dicen que esta situación tan crítica del mundo puede volverlos un poco más sensibles, por conveniencia, a los tenedores de los títulos. Pero lo concreto es que por ahora allí hay un tremendo interrogante. Se ha reavivado una cierta discusión y hay algunos economistas que han empezado a criticar porque dicen que este nivel de emisión nos va a llevar irremediablemente a una hiperinflación. Me parece que hay que tener algún cuidado, siempre, pero en estos casos más aún, en las proyecciones que se hacen en economía. En realidad es cierto que una tasa de expansión de la cantidad de dinero como la que vamos a tener puede crear problemas, pero también es cierto que el gobierno debería estar preparado para que, pasado la pandemia, recuperar ciertos equilibrios con más prudencia fiscal, con más prudencia además monetaria. Por ahora no lo sabemos, habrá que esperar a ver cómo evoluciona la economía mundial y cómo esto nos afecta a nosotros acá en Argentina. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos, estamos con vos.